Buenas tardes, amigos, amigas. Matilde desde México, Yolanda también desde México, Galud, Jorge Claudio, Osvaldo, Murialdo. Buenas tardes, buenas noches también. Bienvenidos a otro espacio, otro miércoles de tertulia, a compartir la poesía que nos encanta, a compartir las creaciones de cada uno de los que estamos asistiendo a este espacio y también a hacer un diálogo de algún personaje que hizo historia en la literatura. Y en esta ocasión vamos a hablar más adelante de Ernesto Cardenal, un gran poeta, sacerdote, entre otras características de este personaje. Bienvenidos y bueno, vamos a comenzar con Jorge Claudio, que estuvo primerito en la sala. Así que por favor, y hay tiempo, estamos pocos, si tienen creaciones, por favor, 5 minutos para, o un poco más, o para poder extender un poquito el tiempo también. Bueno, igual, buenas noches, buenas tardes, buenas noches con todos. Igual, también para mí es placentero estar siempre con unas pequeñas creaciones que, en definitiva, lo que les quiero decir es una sola cuestión. Como les decía, yo escribía poesía en el colegio. Empecé escribiendo poesía, pero de ahí, supuestamente, di un salto a la parte de la narrativa. Y la narrativa ha sido que he venido cultivando cualquier cantidad. Pero lo que pasa es que últimamente con estas cuestiones, esas oportunidades que nos están dando, me están dando a mí, personalmente me he puesto nuevamente a escribir poemas. Y voy a leerles un poemita que igual acabé de escribir ahora, el día de hoy. Entonces, ahí va, tengan la bondad de escuchar. Conozco tus pasos sobre mi pecho. Sé de memoria tu respiración. Nada ha quedado luego de la última jornada sobre las aguas marinas. En búsqueda de tus recuerdos. Como ves, nada ha quedado bajo la farola, bajo el tapete, bajo las sábanas, espacios inmensos que conocen tus caricias. Sin embargo, reconozco nuevamente tu pubis, tus adentros. Estás apoderada de mi imaginación. Tú ocupas todo mi universo. No permites que nuevos luceros nazcan. Mantienes entre tus dedos los secretos de la tierra, de los suspiros, de mis anhelos. Tú mantienes en tu ombligo el milagro de la existencia, mientras muero sin dolor junto a tus huellas de amapola y de luna envejecida, por los años de mi búsqueda, mujer, luz celestial, de minúsculos sueños vanos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Jorge Claudio. Y eso es lo bonito, ¿no? Seguir inspirándonos, cada uno con su estilo, pero lo importante es seguir creando poesía, letras, narraciones que motivan a explorar también, creo, el ser interior de cada uno, o a ver realidades también, ¿no? Bien, vamos con Galud, por favor, a que nos compartas tus poemas. Si me permiten, y espero que les guste. Este poema está calientito. Se llama Notas al río. En el valle, la mañana risueña arrulla mimosa a la gran llanura. Halos resplandecientes del alba envuelven a la brisa que madruga. Es en esta mañana risueña que mece el lecho con cálida ternura a un pequeño alegrón de agua. Es un diamante soleado mojando el alma. Niño bueno, retoño del ámbar, pedacito de río, rocío matinal, escondido entre sauces y silencios, creces y cantas, así llegarás al mar. Cantando al rumor del viento, pasas en zigzag valles y cañadas. La soledad y la calma de los años han pintado tus aguas de plata. De repente trastorna tu caudal, salta en feroz torbellino tus ansias. Extraño revoloteo monumental, luciendo un velo radiante natural.
Es tu cabellera larga y blanca, catarata de risas y cristales. Espuma, liviana y perfumada, cautiva atalaya, con alma desnuda. Cascada de sedosos suspiros, límpida ilusión, caída de plata, remanso del trinar de aves, refugio abierto de viejas esperanzas. Gracias por escuchar. Muchas gracias a Galucita. Muy bien, muy lindo. Bien, y le vamos a dar la palabra también a Murialdo que nos visita a los tiempos. Por favor. Gracias, compañeros. Bueno, sí, lo que le pasa a Jorge Claudio creo que a mí me está pasando al revés, les cuento. Es decir, empecé con la poesía, casi no he hecho relato, pero últimamente estoy haciendo más relato, digamos, sí. O al menos esta semana escribí por ahí una cuartilla, una carilla de un nuevo relato que empecé, ¿no? Entonces voy a compartirles un fragmento de ese relato, de pronto todo, y una poesía al final, ¿ya? Entonces se llama El Necio, y tiene un epígrafe que dice: encarno a todos los que están fuera de la ley o sufren. Walt Whitman. Siempre había dicho que este mundo era el peor de los mundos posibles. No era una simple declaración filosófica, producto de sus vivencias, sus lecturas y testimonios personales. En verdad lo creía. No podía creer que el animal humano sea tan despiadado como para tolerar guerras y estructuras de explotación y denigración de sus semejantes. Es más, no podía comprender cómo la gran mayoría podía seguir viviendo con embriones de conciencia social, con un deliberado o solapado olvido y ceguedad sobre lo que le rodea. Hay ciegos que, por carecer del sentido de la vista, desarrollan otros tipos de sentidos y percepciones, y estos hasta cierto punto reemplazan las limitaciones del sentido perdido. Él debería estar desposeído de todos los sentidos posibles, de los sentidos que adormecen y alivian el nihilismo de vivir en un mundo que siempre había sido cruel e inhumano, pero que, conforme pasa el tiempo, se convierte en un verdadero caos apocalíptico, en el peor de los mundos posibles. Tal vez solo tenía un solo sentido desarrollado: percibir el dolor y el sufrimiento de sus semejantes, parecido, extrañamente, a un dolor soportablemente narcótico, algo como el dolor de los gurús y santones, dolor que les permite, de todas maneras, seguir siendo felices y no perder la iluminación. Penar que al final el bien, o pensar, creo que hay un error, pensar que al final el bien triunfará sobre el mal, porque hay un Dios que está pendiente de que se cumpla el libreto. Dolor masoquista, extraño dolor y preocupación. Extraño porque no entendía cómo la gente podía seguir viviendo sin darse cuenta de las pequeñas y grandes injusticias, de las pequeñas y grandes miserias, de las pequeñas y grandes calamidades por las que atravesamos los seres humanos. Y no era porque hace un día atrás había pedido a sus estudiantes que desarrollen el proyecto referente a la desnutrición en el mundo, y porque en la noche de ese mismo día había visto documentales sobre la pobreza en el África y en los Estados Unidos, y cómo la minería a cielo abierto y cielo cerrado mataba directa e indirectamente a cientos de hombres y mujeres, niños y niñas. Tampoco porque estaba releyendo al viejo bello y que versos tales como los que siguen
hayan calado profundamente en sus reflexiones matutinas. Me veo a mí mismo en prisión, bajo la forma de otro hombre, y siento un dolor sordo y constante. Todos los males se reducen a un solo concepto, a la prisión. Tal vez Whitman tenía razón. Foucault también no debería estar equivocado. Somos aves presas en varias prisiones, jaulas. Ahora más que nunca estamos siendo vigilados. El panóptico nos observa y, en cambio, nosotros apenas lo miramos. La guerra ha metido a millones de seres humanos a prisión y muchos de ellos huyen a otras prisiones y entre prisión y prisión mueren en el intento. Bueno, esta es la parte el avance que he hecho del relato, ¿no? Y para concluir voy a leer un poemita que tiene que ver un poco con Ernesto Cardenal, porque bueno, él, como sabemos, Ernesto Cardenal, él fue un revolucionario sandinista, ¿no? Se llama Oda a mi sombrero y lo dedico a Sandino. Mi sombrero es la aureola que nunca tendré, es mi corona sin espinas, cuyo peso no me duele, su ala es mi libertad, abierta sobre la frente estéril, palomita herida en rosas abiertas. Mi sombrero me ha despojado hasta hallarme cubierto de los miles de muertos que perdieron el suyo, de mis campesinos trajinados, de mis paisanos de manos terrenales. Hubo un poeta que dijo que su sombrero le dolía. A mí, el mío me consuela, porque cubre mis penas, como cubren al universo las estrellas desnudas del alba. Gracias, compañeros. Muchas gracias a Murialdo, y mira, ya estás describiendo, narrando, y qué bueno que vayas alcanzando otros espacios también dentro de ese espíritu creativo. Qué bueno. Y le damos también la bienvenida a Matilde, por favor, que nos compartas tus creaciones. Bienvenida. Gracias. Gracias. Saludos a todos, amigos. Escuchaba la televisión mientras me esforzaba por ordenar más mis pendientes. La invitación a un grupo de meditación me hace falta. Fumigar la casa le hace falta. No hay internet, catástrofe. Escribir textos o poesías para mi clase de esta semana, me falta inspiración. Mila está soltando mucho pelo. Si no mejora, llamada al veterinario. Todos los días la pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Dónde quedó mi cartera? ¿Está limpio el pantalón azul? Mis alumnos enviando tareas el 24 con un feliz Navidad. Se sumaron los días, fatal. ¿Qué pienso? Que en Semana Santa estaré de vacaciones. Siguiente. He descubierto palabras ocultas en los años, entre huellas que no lee el censor. Las abordo con precaución, me saludan, con el lenguaje formal de los eruditos, y las repito religiosamente en el cuaderno. Las conozco por mis cartas frescas de la adolescencia, cuando me sorprendían los te quiero, que de repente se asomaban del cajón rosa. Les guiñaba un ojo y oían mis cómplices a enredarse en el listón de soles. Perdidas en las neuronas encuentro palabras con nuevos sonidos, que llevo al taller de los sueños, donde olvido y tengo esperanza. Siguiente. He recorrido la mitad de mi vida entre días coloridos. El tiempo de rojos, verdes y amarillos deliciosamente me ata. A veces siento la nostalgia de mis primeros años cuando todo era crecer, solo crecer. No iré a otro lado, no mi cuerpo. Conservo la libertad de mi alma con sueños que transforma en palabras. Otro. Los olvidados. Oigo a lo lejos la tragedia. El mundo guarda silencio.
Callo mientras otros lloran. Las preguntas agonizan en el aire. El corazón no entiende por qué las sombras se tornan azules. Es más fácil dejar de soñar cuando el dolor habita las células. Siguiente. Ante sus ojos todo está oscuro aun cuando los abre. Y yo tengo miedo de no ver la luz mañana. Tiemblo al escuchar la voz de quien no puedo abrazar. No entiendo los juicios humanos que como piedras caen sobre inocentes. El pensamiento lucha silencioso con el cuerpo. Ira desenfrenada de animal que reprimió su ser consciente. Palabras escondidas en la boca sin saliva. Ahora unos muy cortos. Los besos de aire seco mueren en la noche. Cuando las luces se apagan y las venas no laten, la paz llega despacio, no más dolor, no más llanto. Pensar en ti es dormir en soledad. ¿La soledad hará que cante en silencio tu nombre? Silente debería ser un mandamiento. Otro. ¿Cuánto significado hay en un beso? Quizá una vida. Cuando del sonido solo se escuche el eco y de tu voz el murmullo, entonces cerraré mis recuerdos. Uno más. No te debo nada. ¿Y tú a mí? Muchas gracias, Matilde. Excelentes. Realismo, reflexión. Muy bonito. Gracias. Felicitaciones, Matilde. Y bien, también desde México a Yolanda le damos la bienvenida y por favor nos comparta la creación. Sí, gracias, maestro. Hola a todos. Déjenme ver que ahora sí no pude imprimir, pero déjenme que saqué aquí unas fotos. Al pardear la tarde, descolgadas las sombras de la tarde, una mujer avanza. Sus fantasmas le traen el evangelio de la cuna maternal. En tardes como esta, los silencios son silencios nada más. Hay miradas que son historias interminables, abismos, acantilados. La mujer va tras un cortejo fúnebre, funeral acompasado con el cucú de las tórtolas que siempre están avivando un cansado domingo. Y como diría Galucita, es calientito. Él se llama ternura, calma, sosiego. Es camino, pradera, montaña. Es árbol, trigo y la nuez para la ardilla. Es muelle de madrugada, jardín de niños y cielo de nimbos. Es el sello que lleva mi piel. Es él quien dice lluvia y sueño con el mar. Gracias. Excelente, Yolanda. Felicitaciones, muy bonita la creación. Gracias, maestro. Bien, le damos la palabra a Osvaldo. Bienvenido y que nos compartas de esas lindas creaciones que tú sabes hacer. Gracias, Franco. Amigos de la poesía, de la palabra, gracias también por estar presente en estos espacios que cada miércoles nos ofrece Franco. Hoy les voy a leer unos 3 textos pequeños, unos poemas que los estoy recopilando para ver si algún rato me animo a hacer algo en físico ya. Yo igual también como dice Jorge, la narrativa nos lleva siempre por delante, pero también nos damos tiempito para hacer algo de poesía. Y este es uno de ellos. Dice, mar y luna. Mis sentidos se agitan cuando busco un tintero. Mi cabeza bosqueja una idea para que en el viaje llegue a su destino. Oigo el latir de nuestra gente que golpea día a día la ternura del recuerdo que se templa en el horizonte. Se quedaron las palabras grabadas en el sitio de la despedida. Hoy he salido a pasear mi soledad, compañera indescriptible, sombra de esta vida. Queda flotando una idea
una palabra, un pensamiento. Los silencios regresan para amainar mi deseo. Te pienso más allá del horizonte, te busco más allá de mi destino. Cuántos gestos y señales partieron con tu sonrisa. Te extraño, mar y luna. Otro que le hice a mi perrito que ya no está con nosotros, se llama Mi Viejo Pino. Un día llegaste de tu abandono, cargado de sufrimiento que nadie lo notaría, solo quien te abrió los brazos. Hoy eres el incondicional amigo, el único que está presente en las buenas y en las malas, sin importar el momento. Se alegra cuando tú llegas y siente tristeza cuando te vas. Nunca espera recompensa ni premio alguno para brindar todo el cariño que tienes guardado. Es el primero en esperar la comida que puedes brindarle. No se enoja si no la alcanza, igual te seguirá queriendo. Si los insultos cuando estás molesta, siempre buscas tu compañía, al brindarte esa alegría y dulce y franca con un movimiento de su colita. El día llegó y te has ido, pero el recuerdo queda en mí. Estarás siempre a mi lado en las diarias caminatas y encuentros que van paso a lento, mi viejo y querido Pino. Ilusión perdida. El olvido es temporal cuando tienes un presente que se adelanta a tus miradas, que cautivan con un solo cerrar por unos momentos la ilusión perdida. La espera. En estos días de calma veo impaciente mi salida para recordar el día que se presenta soleado y salpicado de recuerdos. La máquina del tiempo no nos da tregua y sigue su marcha, con ese tic-tac permanente y sereno al final del día. Voy a permanecer despierto con la esperanza a flote mientras consumo un instante de calma. Muchas gracias. Muchas gracias a Osvaldo. Son siempre lindos las narraciones y a veces es sorprendente, ¿no? De que no sé si cositas así tan simples son grandes inspiraciones para el que observa a su alrededor, en su entorno, y saca de ahí una belleza que cautiva también al resto, ¿no? Qué bonito que es escribir o leer también la poesía. Bien, si me permiten, voy a leer una creación más dramática que lo hice. Dice Lágrimas de mi pueblo. Y le voy a poner un poquito de entonación. Dice, la ambición vivía en libertina bohemia, festines, alcohol, lujuria por doquiera. Su faz bacanal desnudaban los placeres, adornados al ritmo de 1000 castañuelas. El champán suspiraba en labios sedientos, retocado con sabores de vil felonía. La danza sensual de la bella opulencia, con su grácil silueta, cautivando ambiciones. Un guiño y todos soñando poseerla. No importa cómo, ni dónde, pero es ahora. Su sonrisa de bambalina, soñado tesoro, despierta ardientes, obscuros deseos. Mas el mundo se paró en seco. Un velo invisible se confundió con la brisa. Cundió el pánico, fue muriendo la risa. En ecos vagos de sordos campanarios, miradas tristes bañadas en cristales, de ronco sollozar que el dolor alberga. Se vistieron los cementerios de lúgubres gemidos. Venían los muertos desde los hospitales. Eran tan pobres que se iban desnudos de lágrimas en la última despedida. Y su morada eterna tan solo una caja de cartón. ¿Quién inventó el dolor más cruel para los pobres? Maldita pandemia, asesina invisible,
te robaste ilusiones de toda una vida. Este horizonte retorcido se perdió en las penumbras. Lo tapaste con una máscara de misterio. Abriste las grietas del dolor más cruel en el alma, amargura que hiere la distancia de un abrazo. Y aún así, en medio de esta tristeza, abriste la inefable caja de Pandora para que algunas rapiñas vestidas de pastores engordaran sus billeteras con lágrimas del pueblo y luego con sus clásicas pantomimas teatrales se crucificaran como santos redentores. Y los miras en plegarias de hinojos arrepentidos, en soberbia entonación de cánticos eclesiales. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas. Hipócritas, hipócritas Judas vestidos de cordero, politiqueros, sabandijas, hijos de la pandemia. Pon de rodilla tu orgullo mal habido ante esos Cristos crucificados en las calles, con clavos de frío en una cruz de soledad. Visita sus templos con santos de amargura, con techos de paja y paredes de lágrimas. No seas el verdugo de tu propio pueblo. Recuerda que la justicia tarda pero no olvida, y haz escucha el despertar de mi pueblo. Él será quien juzgue tus traiciones y fechorías. Él será quien te ponga en el paredón de la justicia. Mi pueblo que reclama la voz de los muertos y flamea las lágrimas en cada grito de coraje. Pueblo, levántate que ha llegado la hora. La luz está al final del túnel. Arráncale al futuro unas páginas en blanco y comienza a escribir las líneas de la nueva historia. Muchas gracias. Esa es la escritura. Bien, amigos, y hemos participado los que estamos aquí en la sala, así que si me permiten, pues, para ver si pasamos a poder conocer algo de detalles sobre este gran poeta también, ¿no? Que fue Ernesto Cardenal, y tiene una historia atrás de aquella persona que dejó un legado también, creo que para el mundo. Así que... Queremos compartir una canción alusiva que le hicieron a Ernesto. Con mucho gusto, y ahorita comparto. Dice, a ver... Le dedicaron una canción. Listo, ahorita ya estamos. Vamos. Ernesto Cardenal, cotona blanca, como las garzas de Solentiname, poeta y profeta de mi patria, con tu palabra firme y siempre clara. Ernesto Cardenal, congotrapense, sembraste la esperanza y rebeldía en pescadores jóvenes isleños para la insurrección de la alegría. Ernesto Cardenal, hijo del lago, maestro de chavalos, guerrilleros, la brújula de Elvis y Laureano en la liberación de nuestro pueblo. Ernesto Cardenal, con tu poesía, tus salmos y tus bellos epigramas, mostraste a mi guitarra trocha y camino en la liberación de Nicaragua. Ernesto
cardenal, polvo de estrellas, camino de retorno a la semilla. Descansa en paz que hoy tu pueblo canta el credo de la misa campesina. Ernesto Cardenal, nunca podrán manipular tu vida los tiranos. Palabra iluminada por la verdad, bandera de Alvarito y los muchachos. Ernesto Cardenal junto a Fernando, estás en la galaxia de los tercos, hermoso hachón de luz siempre alumbrando en esta rebelión de los despiertos. Ernesto Cardenal, poeta del pueblo. Miren, ahí está. Muy buena voz. Muy buena voz. La canción, Sí. cómo le describen también a este poeta y luchador por causas, ¿no? Voy a Sí, preguntarle algún criterio a Yolanda, bueno, por favor. sí, yo de hecho, bueno, antes de comentar más allá de su biografía, sí, yo tengo duda de que no sé si supieron cuando fue su funeral el año pasado, no, antepasado, que estaban queriendo llevarse el féretro, pues, y ahí fue que realmente yo lo conocí o supe más de él porque sigo la página de doña Yoconda Belli, entonces como que son muy, muy amigos, y ahí ella salió dando entrevistas de que no iban a permitir que se llevaran el féretro y no sé. Entonces me causa conflicto, ahí sí no sé, ahí que me ayuden a desmenuzar eso, si era un revolucionario del pueblo y todo, ¿por qué querían el féretro? O sea, ¿por qué? Siempre hay detractores, ¿no? Pero ¿por qué esa hazaña de que algo malo querían hacer con él? No querían que lo sepultaran, o sea, querían como robarse el féretro, algo así. Entonces, eso tengo duda. No sé si alguien sepa. La verdad no encontré yo algo sobre aquello, ¿no? No sé si Jorge Claudio, por favor. Bueno, gracias. Claro que esa es una faceta en el entierro que pasó del poeta del pueblo, de nuestro cardenal. Lógicamente ahí hubo una maniobra a nivel político, porque tenemos que entender que las cuestiones de él, cuando era del Frente Sandinista, él fue ministro de Cultura. Abandonó en el 87, pero fue por la cuestión de que el famoso Papa II le fue y le recriminó y él tuvo que abandonar el ministerio. Entonces, pero lo que pasa que él después se unió a otra fracción que era del Frente Sandinista, pero ya con otra tendencia medio liberal. Entonces, ahí fue cuando entré en conflictos con Daniel Ortega, porque Daniel Ortega llegó a la presidencia y llegó por el medio de las elecciones. Entonces, ellos no querían esa cuestión. Pero en todo caso, lo que pasa es que ha habido muchos intereses a nivel de lo que es Norteamérica, hablemos claro. Entonces, no querían de que la figura de Ernesto Cardenal siga siendo una inspiración como es del Ernesto Che Guevara. Entonces, tener otro ícono dentro de la cuestión revolucionaria por el avance de los países progresistas en Latinoamérica, querían que el féretro mejor sea desaparecido, porque la cuestión era que no exista un sitio donde le cumplan ceremonias, ritos, honores, visitas y un millón de cosas. Entonces querían desaparecerle a esa parte. No era igual nada de que, como ellos decían, para tenerle una parte selecta, no fue así. Lo que querían es eliminar su cuerpo, o sea, inclusive las cenizas. Eso descubrieron y por eso es que hubo mucho conflicto dentro de la cuestión. Entonces, siempre, en verdad, tuvo muchos detractores en todo sentido, porque igual al cardenal siempre le pusieron como que igual era un cura farsante porque tuvo su vida íntima, y eso no me quiero hablar, pero esa es la situación. Nada más, y gracias, Franco. No me adelanto claro. más. Ahí Sí, está. muchas gracias, don Claudio, sí. Uh-huh. Sí, algo así, más o menos imaginaba, pero sí fue muy,
como que causó mucho revuelo ese tema. Por eso me enteré, o sea, por eso supe de la existencia de este poeta. Ya después de ahí lo leí un poco, muy, muy interesante, ¿no? O sea, todo lo que que menciona don Claudio de lo del Papa, que Cardenal, o sea, sí le rindió el homenaje de que se puso de rodillas y todo, pero después fue el conflicto y de ahí ya todo el devenir, ¿no? En mal de su trayectoria. Y lo que vino acá en México también, eso yo no sabía, que también tuvo parte de su formación religiosa, como buenos católicos los mexicanos, tuvo su formación religiosa acá en México, o sea, una parte. Entonces, eso también no Ella lo estudió. Ándele, entonces, pero bueno, qué bueno que fue un rebelde, ¿no? Un cura rebelde, un monje rebelde, que hay, como dice la canción. Eso lo hace también ahora más admirable para mí y su poesía. Muchas gracias, maestra. Gracias, don Claudio. Y Osvaldo, entonces un personaje que tomó a la cruz y a la poesía como arma también de lucha. Así es, siempre ha sido contradictorio también su accionar, apoyando a la gente humilde, también criticando a la oposición, a los gobiernos fascistas que en ese tiempo tenían también con los dictadores. Entonces siempre fue una piedra de tope en todos los ámbitos, en la parte social, en la parte clerical también, porque a pesar de que fue cura también, pero siempre fue una persona que estaba en rebeldía con todos. Y se dice también que después de su muerte la poesía seguía inconando ahí a mucha gente. Por ejemplo, hay un texto de Alberto Barrera que lo escribe en el New York Times, más o menos va a ser un año, que dice que incluso desde su ataúd el poeta Ernesto Cardenal siguió siendo polémico, mientras el gobierno de Daniel Ortega decretó 3 días de duelo nacional en Nicaragua. Los seguidores de Ortega interrumpieron su funeral de forma violenta, gritando insultos y llamándolo traidor. También dice que la vida de Ernesto Cardenal ofrece una extraordinaria posibilidad de recorrer buena parte del espíritu latinoamericano durante el siglo XX. Es la historia de una búsqueda en más de un sentido y en distintas dimensiones. El poeta nicaragüense vivió a fondo y con plenitud este recorrido con todas sus contradicciones, con sus hallazgos y con sus errores, con fracasos, desencantos, pero también con una persistente fe en una utopía. Y hay una interrogante que le dicen, ¿de qué le salvó la poesía? Le preguntó el periodista Antonio Lucas en el 2009. Y él contesta, de la desesperanza. Porque Ernesto Cardenal vivía en la urgencia de la ilusión, necesitaba aferrarse a la certeza de que un mundo mejor era posible y creyó en el hechizo de las revoluciones. Esto en más de una ocasión empañó su capacidad de crítica o lo llevó a vivir paradojas como denunciar a la dictadura de Daniel Ortega, pero apoyar a Hugo Chávez. O sea, así era tan contradictorio este personaje. Y les voy a leer un texto que también habla de la parte humana, de la parte amatoria, que dice lo siguiente: te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán, tal vez por toda Hispanoamérica. Y si al amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas escritos para conquistarte a ti despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Y ahí, y otra, por ejemplo, esta que dice como latas de cerveza. Hay otra contradicción. Como latas de cerveza vacías y colillas de cigarrillos apagados han sido mis días.
como figuras que pasan por una pantalla de televisión y desaparecen, así han pasado mi vida. Como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras, como risas de muchachas y músicas de radio, y la belleza pasó rápida como el modelo de los autos y las canciones de los radios que pasaron de moda, y no ha quedado nada de aquellos días, nada, más que latas vacías y colillas apagadas, risas en fotos marchitas, boletos rotos y el acerrín con que el amanecer barrieron los bares. Así era la vida de este personaje, de este Ernesto Cardenal. Como dirían los curas, tenía tantos cardenales en su cuerpo como en su mente. Bastante polémico, digamos, ¿no? Pero, ¿qué puede mover a una persona, como dice, surgió o nació en una familia muy respetable, ¿no? Y fue creciendo, estudió en México, viajó también, luchó junto a, por una causa, pero luego también se volvió contra, ¿no? Cuando vio que Daniel Ortega, según leía, asumió el poder y los objetivos por los que lucharon ya no se iban cumpliendo. Y él se separó y se volvió, como dicen, prácticamente un enemigo de los antiguos compañeros, pero no perdió ese espíritu, ¿cómo decirlo?, católico, porque llegó el Papa y se inclinó o se arrodilló frente a él, ¿no? Tales de que dicen que el Papa lo reprimió, claro, lo reprimió, ¿no? Le mandó una reprimenda, diríamos, hablándole de que no está sujeto a las líneas eclesiales, digamos, de lo católico. Entonces, un personaje bastante polémico y no sé si algunos tienen alguna poesía también, por favor, leerlo, la poesía ahorita, ¿no? Para poder ir descifrando también cómo se expresa a través de la poesía Ernesto Cardenal. No sé si Matilde tengas alguna poesía ahí o algún comentario. Entre las cosas que leí de su biografía, bueno, ya dijeron ustedes que era de Nicaragua, fue sacerdote y poeta, murió a los 95 años. Y Yaconda-Belli, hablando de él, dice que su espíritu, dos cosas lo caracterizaron, su espíritu de la lucha y el amor a la poesía. Fue representante de la teología de la liberación, protagonista de la revolución sandinista, detractor del gobierno de Daniel Ortega, estudió literatura, se asentó en el archipiélago Solentiname, que es una comunidad de pescadores artistas primitivos, primitivistas, dice, que se hizo famosa. Y pues eran los seguidores de Cardenal. Se hacen peregrinaciones a este lugar por los fieles lectores de este poeta. Y ahí pasaba sus vacaciones leyendo a Darío. Y precisamente ahí fue despedido. Murió un año después de que el Papa Francisco le revocara la suspensión ad divinis, aplicada por Pablo II y por su militancia política en el sandinismo. Su testimonio de vida fue una lucha por una sociedad equitativa e igualitaria, y pues su sensibilidad poética enraizada en su convicción revolucionaria. Leí por aquí unos de sus poemas. Se llama Amanecer. Ya están cantando los gallos, ya ha cantado tu gallo, comadre Natalia, ya ha cantado el tuyo, compadre Justo. Levántense de sus trapescos, de sus petates. Me parece que oigo los congos despiertos en la otra costa. Podemos ya soplar un tizón, botar la vacinilla, traigan un candil para vernos las caras. Late un perro en un rancho y respondió el de otro rancho. Será hora de encender el fogón, comadre Juana. La oscurana es más oscura, pero porque viene el día.
Levántate, chico, levántate, Pancho. Hay un potro que montar. Hay que canaletear un bote. Los sueños nos tenían separados en tijeras, tapescos y petates, cada uno en su sueño, pero el despertar nos une. La noche ya se aleja seguida de sus eguas y cadejos. Vamos a ver el agua muy azul, ahorita no la vemos. Y esta tierra con sus frutales que tampoco vemos. Levántate, Pancho, Nicaragua, coge el machete, hay mucha hierba mala que cortar. Coge el machete y la guitarra. Hubo una lechuza a medianoche y un tecolote a la 1. Luna no tuvo la noche ni lucero ninguno. Bramaban tigres en esta isla y contestaban los de la otra, los de la costa. Ya se ha ido el pocoyo que dice jodido, jodido. Después el zanate clarinero cantará en la palmera, cantará compañero, compañera. Delante de la luz va la sombra volando como un vampiro. Levántate vos y vos y vos. Ya están cantando los gallos. Buenos días, les de Dios. Gracias, Franco. Gracias, Matilde. Y miren, ahí también a través de la poesía de él vamos descubriendo, ¿no?, la personalidad de Ernesto Cardenal. Tuvo una causa, se hizo a un grupo y luego se separó, pero no dejó su sacerdocio, digamos, y volvió y murió, creo que con la fe, digamos, también un ser divino. No sé si Galud, algún comentario también o alguna poesía escogida de Ernesto Cardenal, por favor. Sabes que Ernesto Cardenal nació un 20 de enero, o sea, ahora. Ahora es el cumpleaños si hubiéramos festejado. El 20 de enero de 1925. Y murió el 2020, o sea, a los 95 años. Es nacido en Granada. Su papá se llamaba Rodolfo y la mamá Esmeraldas. Ya dijiste tú que pertenece a una familia reconocida ahí en su país, y su infancia creció en una mansión que se llamaba la Casa de los Leones. Su bisabuelo fue un judío polaco. Es un poeta, sacerdote, teólogo, escritor, traductor, escultor y político. Tengo por años su obra, pero voy a ser muy rápida porque creo que también quieren hablar los demás. En el 2012, en el Palacio de Madrid, recoge el premio que le da la reina Sofía de 42,000 euros. Fui profesor honorífico de la Real Internacional de Escritores, de la Red Internacional de Escritores. Yo pienso que le ha de haber caído muy bien la carta que le escribió el Papa Francisco, devolviéndole la autoridad para que ejerza el sacerdocio. Entonces, lo que él escribió, me gustó el poema que dice Al perderte. No sé, hasta cierto punto ustedes que habrán investigado, ¿cuándo fue que se enamoró Ernesto Cardenal? ¿Antes del sacerdocio o cuando le prohibieron desde Roma? Pero bueno, eso queda como pregunta, como investigación. El poema que más me gustó, Cardenal es un místico revolucionario y conciencia crítica, porque cumplió con su misión literaria, religiosa, revolucionaria y profética. Leí bastantes poemas, pero aquí hay un poema pequeño que dice: cuando los dorados corteses florecieron, nosotros dos estábamos enamorados. Todavía tienen flores los corteses y nosotros ya somos dos extraños. Esa me gusta a mí.
hay otro que dice, me contaron que estabas enamorado de otro. Entonces me fui a mi cuarto, escribí un artículo al gobierno dando la razón porque le estoy preso. Le he repartido papeletas clandestinas, gritando viva la libertad, en plena calle, desafiando a los guardias armados. Yo participé en la Revolución de Abril, pero palidezco cuando paso por tu casa y tu sola mirada me hace temblar. O sea, es como cualquier humano, ¿no? Que le flechó el amor. Escribe también otros poemas que me gustó, pero los epigramas sobre el poema Al perderte, que está dedicado a aquella muchacha que él tiene su amor todavía guardado. Y me dio pena porque él casi no, mejor dicho, no, por ser sacerdote, él no se casó, no terminó su romance, no sé por qué se habrá separado, pero dice que ella es la que se separó y él sufrió ese desengaño. Y sí, podemos decir como conclusión que nos hemos acercado a su biografía y a su obra, que es muy importante, claro, con sus contraposiciones también, pero todos los libros, que son bastantes, cada año publicaba, le gustó la literatura, formó un grupo como Franquito ha formado la Tertulia, en una librería que él creó, y ahí conversaba con los poetas opositores al gobierno. Y también su obra adquiere extratextualidad, el amor femenino y la denuncia política. Enemigo de Somoza, del gobierno de Somoza. Si quieren les cuento un cachito de Somoza. Dice de Somoza. Pero que el chico que vendía periódicos amanece con el periódico y dice, iba gritando por las calles, se murió Somoza, se murió Somoza. Y llega al balcón del cura de Ernesto Cardenal, no sé. Entonces, curita, se murió Somoza. Y él contesta, ¿cuál? ¿La Juana o la María? Querer ya confesó. Bien, Lucita. Eso sería mi colaboración. Sí, yo lo que encuentro también a la poesía de Ernesto Cardenal, digamos que sencilla, ¿no? De la vida, de la experiencia, realismo en la escritura, ¿no? Sin mayor... búsqueda de términos nuevos. De figuras literarias, diría también. Ejemplo, si me permiten, en esta que dice, en Managua a medianoche. Acostado en mi cama en Managua, iba a dormirme y de pronto me pregunto, ¿para dónde vamos? Estamos en la mitad oscura de la tierra, la otra mitad iluminada. Mañana estaremos en la luz y los otros en lo oscuro. Esta noche acostado en mi cama, siento el viaje, pero ¿para dónde vamos? Recuerdo números aprendidos en otro tiempo, alrededor del Sol a 30 kilómetros por segundo y junto con el Sol en la galaxia a 200 kilómetros por segundo. ¿Y la galaxia va a qué velocidad? Estate tranquilo, Felipe Peña, caído no sabemos dónde.
y Donald y Elvis enterrados por la frontera con Costa Rica. Estén tranquilos, muchachos, que vamos bien, girando en el espacio negro. Donde quiera que vayamos, vamos bien, y también va bien la revolución. Eso digo, ¿no? Una poesía sencilla de vivencias que él debe haber pasado, ¿no? Porque, bueno, la vida de un revolucionario o un guerrillero debe ser muy dura también, ¿no? Bueno, las causas que persigan, pero en sí la vida como tal debe ser muy dura también. Entonces, eso es lo que él plasma en las letras que él escribe. No sé si algún otro comentario, alguna o otra poesía, tal vez alguno de... Falta Jorge Claudio. Jorge Claudio falta. Vamos a... Sí, gracias. Franco, ¿puedo intervenir? Claro, por favor. Sí, sí. Sí, porque solamente hice un comentario acerca de lo dijo la compañera Yolanda nomás. Bueno, para hablar de Ernesto Cardenal, nos faltaría mucho tiempo, pero voy a resumir, porque ha sido uno de los poetas que yo igual he leído mucho la cuestión. Sí, en verdad la poesía de él es demasiado sencilla igual. Él lo hizo para que justamente los guerrilleros que venían, los campesinos, entiendan su mensaje, porque aparte de eso fue el creador de la corriente de la liberación a nivel de la Iglesia Católica. Entonces se pusieron de acuerdo con el padre Wolf en Brasil. Entonces era una corriente. El Papa Juan Pablo II trató de destruir la situación porque le vieron que era muy peligroso porque avanzó mucho la situación en Latinoamérica. Latinoamérica siempre ha sido considerado el patio trasero de Estados Unidos, de donde se han llevado todos. Ahí esa es una parte política. Pero poeta Cardenal, él justamente nace en una familia bastante acomodada. Y de quien él se enamora es lo sorprendente. Es de una sobrina de Somoza. Oh, Claro, pues, era la sobrina de Somoza. Por eso es que cuando él regresa a Nicaragua, cuando una vez estuvo primero en México, luego en Estados Unidos, se encuentran en el aeropuerto en Managua. Entonces le dice, ¿quién es? ¿Y quién te va a recibir? Dice, yo le conozco a él. Dice, él es hermano de Somoza. Dice, él es mi papá. Entonces ella era sobrina de Anastasio Somoza. Por eso es que hay la ruptura amorosa de él. Pero sin embargo, él vivió amoríos dentro de las situaciones. Fue en los Estados Unidos, en México igual. Él le perseguía donde ella se iba, o sea, y esa era la situación. Y ella también tuvo la decepción porque cuando él supo que él era uno de los artífices de la revolución sandinista, también, o sea, le llegó a odiar, o sea, ahí hubo una ruptura total de lado a lado, pues porque pese que eran de familias bien potentadas, tanto de Cardenal como de los Somozas, entonces se pelearon entre familias. Obviamente él vivió en la riqueza, pues, Cardenal, sino que las cuestiones dentro de la teología de la liberación, Jesús era un comunista y era un proletario, entonces ellos transmiten eso, por eso es que Cardenal daba las misas campesinas, que era muy diferente o sea, dentro del parámetro católico, pero muy diferente a lo que daba en una catedral, en una iglesia. Hacía que el pueblo intervenga. Él utilizaba ponchos, él utilizaba copas de barro, utilizaba un montón de cosas así que no era tradicional de la Iglesia Católica de utilizar los copones de oro y todo eso. Él no, eran unas copas de madera, mandaba tallar, lo hacía de barro. Entonces ahí tomaba el vino, consagraba las estaciones y todo eso. Entonces todas esas situaciones hizo de que en realidad Daniel Ortega, el Frente Sandinista, le abrieron las puertas. Y como dije, él fue ministro de Cultura, hizo muchas cuestiones, hasta que la contrarrevolución del comandante, su famoso comandante Cero, con la ayuda de los Estados Unidos, de la DEA y destruyeron todas las situaciones económicas y por eso es que el Cardenal ya no pudo hacer más como ministro de Cultura y quebró porque ellos tenían un premio famoso ahí a nivel de literatura, a nivel para Centroamérica, inclusive para toda Latinoamérica. Él en su vida fue amigo de Pablo Neruda. La posesión de Salvador Allende cuando fue presidente de Chile. Él admiraba mucho las situaciones, él le quería muchísimo a Fidel, él amaba mucho a Fidel,
él seguía por Radio Habana, Radio Rebelde, escuchaba todos los discursos de Fidel. Era, o sea, un comunista, pero acérrimo de las cuestiones, pues que él también tuvo las cuestiones, pero a la final, cuando él se enoja con Daniel Ortega, es simple por una cuestión, pues, y divide, se enojaron por la primera, pues, porque dijo que, o sea, todo estaba bien, pero ¿cómo vas a repartir la hacienda? O sea, ¿con qué se queda mi familia? O sea, el patrimonio. Eso fue uno de los puntos. Y segundo de los puntos era porque después de todo, el Daniel Ortega se metió a las elecciones y Cardenal fue una de las personas que decía, no, o sea, no lo hagas eso porque definitivamente ganamos la revolución y la revolución tiene que tener un secretariado del Partido Comunista de Nicaragua, para que ellos cada 6 años, 7 años, cambien de secretario general. Pero no te vayas vos, Daniel, porque siempre vas a ganar. Entonces, eso es lo que también no le gustó a Cardenal. Después eso también hubo una ruptura y de eso se aprovecharon fuerzas que estaban en contra de Daniel Ortega y comenzaron nuevamente después de que triunfó contra la contrarrevolución. Daniel Ortega se tuvo que enfrentar con Cardenal, pero ya fue más en el campo intelectual, en el campo artístico, en muchos de esos campos. Ya no fue a nivel de armas, porque al comandante Cero sí le dieron bala, pues, y acabaron. Entonces, es una historia muy larga esa situación, por eso digo que hacerle resumido. Y a la final, el Cardenal regresó justamente a esa isla de los pescadores, donde él comenzó a enseñar a leer y escribir. Ya dando misas, la misa campesina. Y esa era la cuestión, pues, entonces por ahí hubo unos resbalones también de Cardenal, porque Y ya él no amaba, con vino, sino con caña y azúcar. era muy simpático, pues, el tipo, era alto y era simpático, o sea, si era bien puesto. Entonces también por ahí, pues, las mujeres se enamoraban de Cardenal. Eso es bastante simpática las situaciones. Cuando justamente el Papa Francisco le devuelve los derechos canónicos a Cardenal, ya fue casi lo último, pero él nuevamente regresó a ser cura, o sea, y por eso es que cuando bautizaba y lo que sea, era como que no era legal porque no estaba reconocido por Papa, pero en la isla no les importaba porque él era el todo, la guía espiritual, el poeta, el todo, o sea, y era el consejero espiritual de toda la población. Inclusive él era prestamista a nivel económico, pero él sabía que a veces muchos pescadores no le iban a pagar, pero con todo les prestaba. Entonces hay muchas cuestiones bastante sorprendentes de la vida de Cardenal en su vida, porque después de todo él, igual, nunca se trató mal, inclusive cuando estaba en las selvas como guerrillero, nunca le vieron enlodado en su totalidad, porque le gustaba bañarse, le gustaba mantener limpia la ropa. Y eso era lo extraordinario, porque después de todo, y lógicamente también lo contradictorio era que se peleó con Daniel Ortega, pero admiraba a Hugo Chávez. Entonces, a Hugo también fue a visitar en Venezuela y también fue uno de los aliados dentro del PSU de Venezuela. Eso es todo y toca. En sus primeros años, más que todo. Muchas gracias. Qué interesante, Jorge Claudio nos ha dado una clase magistral de la vida de Ernesto Cardenal. Interesante la historia de él, ¿no? De este personaje. Qué bueno, hemos conocido detalles ya de Ernesto Cardenal. Y bueno, amigos, hemos participado todos y si alguien tiene tal vez otro comentario o alguna otra poesía para que pueda participar, ¿no? Osvaldo. Pensaba leerles esta poesía de Ernesto Cardenal que dice, al perderte yo a ti, pero más bien le podemos escuchar a través de la canción esta poesía. Por favor.
Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba, tú porque era yo el que te amaba más. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo, porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo, pero a ti no te amarán como te amaba yo, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Qué lindo. Muchas gracias, linda la canción. Gracias, Osvaldo. Siempre las escoges perfectas las canciones. Justo. Así es. Bien, amigos, no sé si comentarios por ahí. Yo quiero leer un poema Ya lo siento. que me gustó también y que se llama Epigrama. El epigrama ha sido un poema escrito en piedra o en metal o en oro. Entonces me imagino que él ha escrito ha hecho escribir o escribió un poema que se llama Al perderte. El perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú perdiste más que yo, porque yo podría amar a otras cuando te amaba yo a ti, pero a ti no te amarán como yo te amaba yo. Muchachas, que algún día leáis emocionados estos versos y soñéis con un poeta, sabed que yo lo hice, pero una como vosotras y que fue en vano. La persona más próxima a mí eres tú, a la que sin embargo no veo. Hace tiempo, más que un sueño, más que es un sueño. O sea, él se enamoró profundamente y como ya dije, me da pena que él no haya llegado porque era bien pegado y bien católico, ¿no? A pesar de ser, tenía las ideas libertarias, viva la libertad y todo eso. Entonces, eso es lo que me gustó, esos poemas bonitos. Y sí, así sencilla, pero bonita la poesía. ¿No sé, algún comentario final tal vez? Sí, más que todo lo que nos acaba también de leer el Galud es muy importante. Y como nos decía Claudio,
o sea, esa diversidad que tenía Ernesto Cardenal para comunicarse, sea por la poesía o sea por su acción libertaria también. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que lo hacía no en las iglesias, sino en las comunas. Y lo que él practicaba también lo hacía a través de la poesía que dice, por ejemplo, este es Salmo primero. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Entonces, también era una forma de dar clases y de valores hacia la gente que quería ser reaccionaria o sentirse un poco de izquierda también o comunista, pero con ese formato también que lo hacía Ernesto Cardenal. Se fue un motivador, un líder campesino y diríamos que esa filosofía, esa ideología de izquierda, ¿no? A luchar y que le motivó a unirse también al Frente Sandinista. Una izquierda comprometida más que todo. Claro, aunque tal vez se sintió defraudado luego, ¿no? Y por eso se salió también de ahí. Bien, amigos, parece que los detalles siempre van a ser interesantes de cada personaje que vamos leyendo, estudiando, conociendo los personajes. Y esto nos va enriqueciendo también para ver visiones desde el punto de vista literario, digamos, ¿no? Y como lo que nos gusta escribir, pues vamos conociendo esas visiones y nos va alimentando también para tal vez hacernos un camino de nuestra propia forma o estilo de escribir. Así que no sé si hay otro comentario y creo que estaríamos concluyendo por esta noche la tertulia. Bien, amigos, ha sido un gusto compartir. Hemos estado pocos, pero buenos. Y es lo importante. Los escogidos. En pareja, tres a tres. Sí. Así es. Bueno, que Galuz no se oye con un pastuso porque ahí está la joda. Cuidado, Galucita, con los pastucitos. Los pastuzos y todos esos. Yo sé cachos, verá, de los pastuzos, de las putas, de los borrachos. Haremos un